Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista con Valeria Mezcua, presidenta de la Red Agrovoltaica Mexicana. ¿Cómo estás, estimada Valeria? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Excelente. Pues mira, el tema es el potencial y las oportunidades de negocio en el sector agrovoltaico. Y pues un poco también considerando el tema de que acaba de pasar el segundo Simposio Nacional Agrovoltaico. Entonces, pues ahora sí que yo, digamos así, en términos sencillos, a lo mejor yo lo entiendo como la sinergia del campo y la energía solar en México, pero qué mejor que tú me ayudes a definir un poco el sector agrovoltaico. Y pues ahora sí que un poquito como las cifras actuales que tenemos, sé que es un sector incipiente, pero bueno, ¿qué cifras tenemos, por favor, si me ayudas? Sí, claro que sí. Pues fíjate que es incipiente en México, pero ya hay otros países que llevan un buen rato desarrollándolo. Y más que un sector, lo llamaría una forma de implementar proyectos fotovoltaicos, perdón, en la que mezclas, perdón, varios sectores, ¿no? De cierta forma está el sector fotovoltaico, está el sector agrícola e incluso incluyes temas sociales, temas de agua. Entonces, hay varias vertientes que se analizan a comparación de un proyecto fotovoltaico, que pues es meramente la parte técnica, eléctrica de la parte de energía, ¿no? Entonces, ya se están llevando a cabo proyectos agrovoltaicos desde hace varios años en varios países. De hecho, ahorita ya hay cerca de 36 gigawatts, posiblemente un poco más, instalados en todo el mundo. China, Estados Unidos, Japón, Alemania son algunos de los ejemplos, Holanda son algunos de los ejemplos de países que ya han impulsado el tema agrovoltaico bastante. Y básicamente es eso, ajá, exacto, como tú comentabas, una sinergia, un uso dual de la tierra en el que tienes pues la parte de arriba fotovoltaicos, utilizando la energía del sol para generar electricidad y debajo llevando a cabo diferentes actividades. Pueden ser, por ejemplo, cultivos, que sería la forma como más compleja de la agrovoltaica, porque necesitas ver cuánto sol necesita cada cultivo, depende de la región donde está. También pueden ser ganado, por ejemplo, tener ovejas. Esto se está usando mucho, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Aprovecho el mismo espacio para que mis ovejas pasten y reduzco así también costos de mantenimiento, de estar cortando el pasto, etcétera, en mi parque fotovoltaico. Ahorita voy a entrar un poco más a detalle en los beneficios. O incluso proyectos de restauración de suelos, ¿no? Suelos degradados, es decir, suelos que ya no tienen vida, que ya no pueden capturar carbono, que ya no pueden absorber agua porque están dañados, se pueden recuperar y pues al final les das, digamos que este respiro al tener otra actividad económica llevándose a cabo en ese espacio, ¿no? Entonces, hay de varios tipos en varias partes del mundo, pero digamos que esos tres podrían ser los principales ejes. Ok. Bien, y digamos, tú como presidenta de la red agrovoltaica, digo, bien como dices, a lo mejor no es un sector, no es una industria, es parte, ahora sí que del sector agrovoltaico. Este, digamos, si pudiéramos tener digamos, un proyecto, si le podemos poner emblemático, novedoso, en México. En México me gustaría saber si lo hay y bueno, pues, ¿con qué resultados? Claro. Claro, en este momento hay, por ejemplo, un par de proyectos muy interesantes, uno en Morelos y uno en Puebla. Bueno, hay varios, pero podría darte estos dos como emblemáticos, que son proyectos que están enfocados en probar diferentes tipos de cultivos, es decir, hortalizas en general y con un objetivo de que sea pues una agricultura, por ejemplo, en Morelos es mucho más enfocado, es con el IER, con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, es mucho más enfocado en un tema de resiliencia hídrica y también pues que los cultivos sobrevivan a a los cambios meteorológicos, ¿no? Y en Puebla es un poco más enfocado en un tema de promover la agricultura regenerativa. Entonces es un trabajo con una comunidad que ya tiene experiencia llevando a cabo agricultura regenerativa, es decir, agricultura que no daña los suelos, y están integrando la parte fotovoltaica, ¿no? Entonces, son dos ejemplos interesantes en México, pero bueno, ya hay proyectos en varias partes del país, ¿no?
Bueno, pues interesante, digo, aquí yo oigo agro y bueno, creo que hay una gran cantidad de productos que se pueden generar. Entonces, yo creo que aquí vale la pena, ¿no? Que quien esté en este sector y quiera saber qué potencial tiene su parcela, su tierra, en este caso, bueno, es ponerse en contacto con especialistas un poco para entender esto, ¿no? Sí, exactamente. Creo que algo como bien importante es que, por ejemplo, el mercado de la generación distribuida o ahora con la nueva ley que estamos hablando del autoconsumo, ¿no? Se está creando esta nueva figura de un generador intermedio, si aquí así queremos llamarlo, Ujú, que no va a tener las complejidades del mercado, como antes tenía un poco el abasto aislado. No es tan sencillo como la generación distribuida porque no es tan chiquito, pero es un intermedio que creo yo va a impulsar mucho el desarrollo de proyectos de mediana capacidad, ¿no? Es decir, de 0.7 a 20 megawatts. ujú, Y ujú. aquí creo que el campo es un sector que no se ha explorado tanto en el sector energético, ¿no? Se ha enfocado mucho en industrias, en estos grandes consumidores domésticos de energía, que bueno, así es como arranca la energía, la generación distribuida en México, pero realmente en el campo ha habido muy poco acercamiento, ¿no? Entonces creo que también es un sector de cierta forma nuevo, bueno, digo, siempre ha estado ahí, pero nuevo en el sentido que el sector fotovoltaico todavía no lo ha explorado a tal detalle la cantidad de oportunidades que hay ahí, ¿no? Pues como potencial, ¿no? Digo, finalmente en el campo, pues sabemos que se consume 75-80% del agua, El agua dulce, sí. en lo que es, digamos, lo que le llaman los riegos. Y también, pues obviamente también, sin duda, pues también consumen energía, ¿no? Es de las bombas y bueno, pues están invernaderos y bueno, creo que hay, digamos, depende del nivel de tecnificación que exista en los lugares, bueno, pues es en la medida que bueno, pueden incorporarse estas nuevas tecnologías o estas tecnologías. Y creo que ya me comentaste un poco del tema de la reforma energética, que es el que estamos en el proceso, que incluso estamos en el paquete regulatorio. Y bueno, ¿qué tan ad hoc, qué tanto digamos, digo, ya me avergüenza un poquito, pero bueno, no sé si tengas un comentario adicional, para impulsar esta actividad, estimada Valeria. Sí, pues mira, el marco regulatorio actual, como digamos que como se está conformando hasta este momento, no tiene como tal una limitante para la agrovoltaica, es decir, no hay como algo que diga se impide hacer fotovoltaico con cultivos o algo por el estilo, pero tampoco obviamente hay nada específico para eso, ¿no? Entonces, creo yo que se puede trabajar, se pueden empezar a hacer proyectos, pero definitivamente podría impulsarse muchísimo más si se diera prioridad a que los proyectos fotovoltaicos tengan eh, pues tengan en consideración estos criterios. Ahora, digo, de cierta forma, la nueva ley sí te habla, por ejemplo, de que si tú vas a hacer un proyecto de gran escala de energía, pues tienes que tomar en cuenta el impacto local que vas a tener. Digo, ya conocemos la EVIS, ¿no? La evaluación de impacto social, que ahora va a cambiar a la manifestación de impacto social, la manifestación de impacto ambiental, pero bueno, todo parece indicar que esta nueva ley va a ser un poquito más exigente en estos Así criterios es. sociales. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí la agrovoltaica te puede dar este beneficio de que reduces considerablemente el impacto de un proyecto de este tipo, porque no solo estás, por ejemplo, aprovechando el suelo que ya se está utilizando para otra actividad agrícola, que ya está impactado ambientalmente hablando, sino que también se vuelve por ejemplo, casi siempre los proyectos de gran escala, no sé, estas hidroeléctricas que se hicieron en los años 80, generan muchísima energía, limpia, barata, pero toda esa energía se sube a una red de transmisión y se manda a las ciudades, ¿no? Y realmente no beneficia a las comunidades ahí cercanas. Eh, en el caso del fotovoltaico, pues tenemos este gran beneficio de que es modular, y sí se puede trabajar, pues, tanto una central de gran escala que va a subirse a la red de transmisión y viajar a las ciudades, también se puede atender a la comunidad local, ¿no? Y se pueden trabajar el acceso al energético más importante del siglo XXI, que es la electricidad, pues
puede cambiar las condiciones económicas de una comunidad, ¿no? Y sobre todo, pues, comunidades rurales. Bien. Ahora, en la experiencia de estos países líderes, y bueno, con los proyectos nuevos en México, digamos, existe algunos riesgos no considerados, porque digo, finalmente, yo recuerdo una vez de esos que vas a los congresos y se me acerca un señor y dice, oye, usted, ¿con quién me podría poner en contacto? Porque fíjese que yo tengo un gran terreno y quisiera saber cómo puedo. Y entonces aquí es donde dices, bueno, pues sí, ¿no? O sea, también hay una gran oportunidad, pero bueno, hay algunas consideraciones que había que tener, estimada Valeria, en este tema. Pues mira, depende, por ejemplo, decías tú de experiencia en otros países, algo que ha impulsado la agrovoltaica en otros países, sobre todo en Europa y Japón, por ejemplo, ha sido que ya se tiene prohibido en estos países que se cambie el uso de suelo de agrícola a fotovoltaico, ¿no? O bueno, a renta para lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos agricultores estaban empezando a no cultivar sus tierras y decir, ¿sabes qué? Gano más dinero rentándola para un parque Sí, fotovoltaico que por ejemplo, cultivando, sí, ¿no? exactamente, Ajá. que era lo que me decía Pues este señor, sí. exactamente. Entonces, por ejemplo, Italia puso una regla, no tal cual una ley que dijera promueve la agrovoltaica, pero sí una ley que decía que si tú vas a poner paneles solares sobre piso, tienen que estar al menos a 2 metros de altura. Y esto entonces ya permite que, pues, te pongas a innovar, a ver qué más puedo hacer abajo, ¿no? O por Claro, ejemplo, que solo si vas a poner un parque fotovoltaico, que tal vez la estructura tal cual, o sea, los fierros, las bases, solo ocupen cerca del 10% del espacio en el que está el parque, ¿no? Para que en el resto del espacio pueda seguir haciendo otra actividad agrícola. O sea, el punto es no poner en riesgo la actividad agrícola. Por ejemplo, hacíamos unas cuentas así de servilleta, ¿no? En el que decíamos, a ver, vamos a ver este plan de transición energética para este sexenio, más o menos cuánto fotovoltaico podría significar. Y suponiendo que todo se va o la mayor parte se va a piso, ¿no? A instalaciones de piso, una parte importante, estamos hablando de que podríamos estar ocupando el equivalente a la mitad de todo el cultivo de lechuga que tenemos en México. Digo, por poner un un ejemplo de ejemplo, un cultivo, una hortaliza que consumimos todos, posiblemente todos los días, ¿no? Entonces, sí es una cantidad importante de espacio. Aquí en México, digo, a veces pensamos, bueno, Holanda, Italia, son países más chiquitos que México, ¿no? Acá no tenemos problema de conflicto por el uso de la tierra, pero creo que sí, si consideramos que tanto el sector agro como el sector energético quieren estar cerca de las ciudades, que es donde están los consumos, ¿no? Es donde está quien claro, consume eso. Entonces, pues sí se empieza a volver un tema puede volverse un tema de conflicto de la tierra, creo que puede empezar a pasar. Quizás no lo hemos visto tanto todavía porque tenemos muchos desiertos donde poner parques fotovoltaicos, etcétera, pero sí es una consideración a tomar, ¿no? Pues qué tanto esos cambios de uso de suelo se pueden hacer y con agrovoltaica tal vez puedo evitarlo y ni siquiera tengo que cambiar el uso de suelo, ¿no? claro. Sí, pues claro, ahora sí que existe un gran potencial. Estimada Valeria, digamos, en este segundo simposio se concretó un poco lo que es la Alianza Agrovoltaica Latinoamericana. Si nos puede explicar un poco qué es y cómo se va a impulsar. Sí, claro que sí. Este fue un hito importante que quisimos hacer en este evento, que fue el lanzamiento de esta alianza. Hace un tiempo empezamos a tocar base, a comentar este tema con otros pares, ¿no? Personas que están desarrollando proyectos agrovoltaicos en varias partes de América Latina. Entonces, pues tenemos Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, y sabemos que en Perú se está desarrollando también algo. Todavía no eh, hemos podido contactar allá con los peruanos, así que si nos están escuchando, por favor, acérquense a nosotros. Y pues bueno, lo que estamos haciendo es que al final cada quien está experimentando con diferentes cultivos en sus regiones, están impulsando esto en sus países.
Y lo que queremos es justamente unir fuerzas para impulsar, porque hemos visto que pues tenemos retos similares en todos estos países de América Latina. Tenemos el reto de la transición energética, ¿no? Con la caída de la generación hidroeléctrica en Sudamérica por falta de agua, pues están empezando tienen esta obligación, ¿no? Esta búsqueda de energía renovable. El tema de seguridad alimentaria es un tema que duele a toda la región y también la crisis climática y la pobreza energética, ¿no? O sea, al final son temas comunes, entonces, pues bueno, vimos una razón para la cual aliarnos y trabajar en esto en conjunto. Muy bien. Excelente. Pues ya un poco para ir finalizando, estimada Valeria, si nos pudieras comentar, digo, finalmente, pues ahora sí que en ese simposio revisaron cosas, revisaron tendencias, revisaron cómo va. Más o menos, ¿cuál es tu expectativa en el corto y mediano plazo, por favor, para este segmento del fotovoltaico, por favor? Sí, claro. Pues creo que en el corto plazo lo que hemos estado trabajando y vamos a seguir impulsando es que se dé a conocer la agrovoltaica, ¿no? Entonces Ok. agradecemos muchísimo espacios como este para justamente dar a conocer los beneficios, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes cultivos debajo o tienes pasto debajo para ganado, al final tienes vegetación que te va a crear este microclima, ¿no? Entonces hemos visto que sí hay un potencial de que los paneles fotovoltaicos se degraden mucho más lento de lo que se degradarían bajo condiciones normales porque están a menores temperaturas. Veíamos un estudio de la Agencia Internacional de Energía que dice que entre 4 y 7% de toda la energía solar del mundo se pierde diariamente por la cantidad de polvo que hay en los paneles solares, ¿no? Entonces, si tú tienes cultivos en vez de tierra así al aire libre, pues obviamente reduces también eso, entonces hay oportunidades interesantes ahí. Eh, y pues bueno, creo que nos interesa mucho que dos factores, ¿no? O sea, que el sector privado voltee a ver al campo como esta oportunidad de crecimiento de la energía fotovoltaica, de descarbonización del campo, ¿no? El campo vive prácticamente a base de diésel, uno de los combustibles Sí. fósiles más contaminantes y más caros, lo cual afecta también gravemente pues el tema de la eh, pues viabilidad económica de seguir cultivando. Y esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Por eso los Ujú. agricultores están diciendo mejor rento mi tierra. Em, y pues bueno, también impulsar que se desarrollen políticas públicas que precisamente permitan que la fotovoltaica ya no se vea solo como esta herramienta para la transición energética, sino que se pueda ver como es algo que puede democratizar la energía. Digo, ya lo hemos visto, la generación distribuida ha crecido muchísimo, pero creo que falta voltear a ver al campo, y también que incluso se conecte con temas de eficiencia hídrica. Ya lo decías hace rato, ¿no? El tema de 76% del agua se consume en el Ah, sector claro, agro. Estamos todos sabiendo que, pues bueno, digo, este año fue muy lluvioso, pero los años anteriores fueron de sequía y pues teníamos una complejidad ahí, ¿no? Tecnificar el riego, o sea, hacer riego, por ejemplo, riego por goteo, riego planeado, especializado, no solo explosión, así al sí, claro. aire. Estamos hablando de que es un cambio similar al que tuvimos cuando cambiamos de foco incandescente a LED, ¿no? O sea, tuvimos un 70 y tantos % de ahorro de electricidad. Algo así es, pero con el agua, ¿no? O sea, es un cambio radical en el que podemos hacer un cambio ahí bastante interesante. Y pues electricidad es lo que necesitas para hacer eso funcionar. Excelente. Pues bien, pues bueno, yo creo que ahí está el potencial, bien como dice, hay un gran potencial. Ahora, bueno, pues yo creo que es importante que el sector privado y bueno, también la autoridad, quiero entender cuando hablas de política pública, pues quiero entender que estás hablando de incentivos, estás hablando de, ¿no? Quiero entenderlo que así por ahí, financiamientos, que yo creo que es un poco para impulsar esta área, ¿no? Un dato curioso, una información relevante de cuál podemos hablar de este sector. Sí, creo que un dato muy interesante que yo daría y creo que nos puede dar pie a entender lo mucho que la agrovoltaica puede ayudar al campo es que en este último trimestre presentaron información hace unos días en medios.
de que las exportaciones del campo mexicano cayeron 15% anualizado, ¿no? Entonces, y esto había ocurrido algo muy similar el año pasado, entonces el campo está necesitando un cambio de estrategia urgente. Y creo que ahí, pues, estos dos sectores pueden encontrar también un lugar donde hacer una sinergia y un beneficio importante. Y otro tema que creo que también es muy importante es recordar que aunque 99,23% de los mexicanos tenemos conexión a la red eléctrica, eh, realmente una tercera parte de todos los hogares viven en pobreza energética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo la ley del sector eléctrico define la pobreza energética? Como un hogar que no es capaz de satisfacer sus necesidades energéticas, ¿no? Y en necesidades energéticas podemos mencionar muchas, pero bueno, una que creo que duele mucho en México es el tema de bueno, obviamente la refrigeración, pero también el tema del aire acondicionado, ¿no? En zonas calurosas. Entonces, creo que es muy importante voltear a ver este tema. No solo es tener acceso a electricidad, es tener acceso a una electricidad que sea accesible. Pues bien, pues estuvimos con la maestra Valeria Mezcua, presidenta de la Red Agrovoltaica Mexicana. Gracias por la entrevista y hasta la próxima. Gracias.